Muy bien, continuamos con El Mundo en 7 días. Nuestro invitado de hoy es Sebastián Donoso, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Y el tema a tratar, el conflicto diplomático que ha dado un giro, no digamos inesperado, pero ha dado un giro no visto antes, al menos en la situación diplomática del Ecuador. Sebastián, gracias por atender esta invitación. Y vamos a empezar un poco el recorrido de este análisis. Am, Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias a los radioescuchas de FMM Mundo. Gracias por la invitación. Así es, nos encontramos pues en este momento en una coyuntura diplomática complicada, sin precedentes en nuestra historia. Realmente algo nuevo. En este momento, lo último que hemos visto es pues una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador pidiendo una sanción que incluye la expulsión del Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas y pues para evitar esa sanción México exige una disculpa pública. Y esto es el inicio, puede haber otro tipo de acciones y puede solicitarse otro tipo de reparaciones por parte del Ecuador. Y hemos visto que el Ecuador también ya ha sido amonestado de manera diplomática en la OEA y en otros foros, pero especialmente importantes son eh, las Naciones Unidas, por ser pues este órgano universal, de carácter universal, que reúne a todos los estados del mundo, y la Organización de Estados Americanos, que es sin lugar a dudas el más importante y el más operante de los organismos regionales del continente americano. Ahora, Sebastián, la pregunta es, ¿cuál es la repercusión real que esto le puede generar al Ecuador? Repercusiones reales puede haber algunas, ¿no es cierto? En primer lugar, obviamente la ruptura de relaciones entre dos países miembros de la OEA dentro del concierto de las naciones, dentro del concierto americano de las naciones, genera una situación conflictiva, una situación complicada. Hay una ruptura de relaciones. Con esta ruptura de relaciones, evidentemente, Ecuador ve truncados todas sus posibilidades de un acuerdo de libre comercio que estábamos negociando con México, si bien eso se hallaba entrampado, pero ahora ya es simplemente imposible. Mm. Durante los próximos años no va a haber esa posibilidad y tampoco el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En cuanto a las sanciones de carácter diplomático, ya las hemos visto, ¿no es cierto? Una amonestación pública, pero es interesante ver que no ha trascendido más allá, por lo menos en el ámbito de la OEA, una sanción formalmente dicha contra el Ecuador. Las sanciones diplomáticas pueden también tener otro cariz que vaya más allá de una mera amonestación verbal contra un país. Podría eventualmente solicitarse una reparación económica por parte de México en los distintos foros, entonces podríamos tener que enfrentar aquello en algunos años, ¿no es cierto? Son procesos largos, dilatados, es pronto para decir, y obviamente también el mismo Jorge Glass podría terminarle demandando al Ecuador de una manera pecuniaria por la manera como fue detenido a pesar de que le había sido concedido el asilo político. Es decir, hay varios escenarios. Hoy por hoy, la verdad es que yo estaba más asustado. Yo pensé que la respuesta de la OEA iba a ser más contundente en contra del Ecuador y no fue así. Al escuchar los discursos de los embajadores en la sesión especial que ocurrió el día martes para tratar este tema, en realidad me sorprendió cuán laxa fue la sanción en contra del Ecuador. Yo esperaba algo mucho más contundente. La verdad, concuerdo contigo en ese sentido, porque de lo que he hablado con varios expertos en el tema, sobre todo en materia legal, lo que me decían es gravitante la decisión que se tome ahora por el concierto internacional referente a lo que ocurrió en Ecuador, porque esto es lo que va a sentar jurisprudencia en adelante cuando otro país decida entrar a otra misión diplomática. Van a decir, bueno, la jurisprudencia dicta que lo que ocurrió con Ecuador-México se juzgó de esta manera, por lo tanto van a tratar de entrar al mismo canal. Entonces, eso corre un riesgo de lado y lado, porque si la sanción es extremadamente estricta para ponerla como ejemplificadora,
corremos un serio riesgo de entrar a este conflicto muy grave. Y por otro lado, si la ponen muy, muy suave de lo que dicen los demás actores políticos, pues va a sentar una jurisprudencia muy laxa a posteriori. Y en el concierto internacional, la violación del artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 no admite ningún tipo de excepción. Ok, Lo que escuchamos en los discursos de los embajadores en la OEA, lo que hemos escuchado en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Todas las declaraciones que han hecho los estados con respecto a lo que pasó, no admiten duda de que todos están buscando que no se establezca lo que pasó el viernes a la madrugada en la Embajada de México en Quito como un precedente, que no quede eso como precedente. No es aceptable desde ningún punto de vista, no es justificable desde ningún punto de vista, es un atentado contra el derecho internacional. Todo eso queda claro y hay un esfuerzo internacional porque no quede como precedente, ¿no es cierto? El precedente que debe quedar es el de que no se puede violar una sede diplomática bajo ninguna circunstancia. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí es interesante ver, y probablemente hilando un poco fino, es la razón por la cual México no apareció en la reunión de la OEA del día martes, no mandó su delegado, no mandó su embajador. Lo que es interesante ver es que muchos de los países, unos más, unos menos, algunos fueron más enérgicos en la condena contra el Ecuador, otros bastante menos, y se abre una puerta, digamos, del lado bueno de la noticia para el Ecuador y creo que para todos, se abre una puerta para discusión de la Convención del Derecho de Asilo de Caracas de 1954, ¿no es cierto? En el sentido de que no se debe conceder asilo a delincuentes que hayan sido condenados, no son presuntos delincuentes, sino ya son delincuentes condenados con sentencia en firme e investigados por otros casos, y no se debe usar o abusar del derecho de asilo para conceder impunidad a delincuentes. Entonces, si bien lo que hizo el Ecuador no es justificable desde ningún punto de vista, y de alguna manera ese argumento que el Ecuador ha esgrimido de la lucha contra la corrupción, que es también un compromiso internacional, la lucha contra el crimen organizado, contra el blanqueo de dinero, que también es un compromiso internacional, quedó menoscabado ese argumento ecuatoriano por la forma como el Ecuador irrumpió en la embajada. Pero en lo que hemos visto de los debates, lo que hemos visto de los debates a nivel diplomático es que también hay una pequeña amonestación en contra de México, hay un cuestionamiento pequeño, probablemente por eso México no fue a la sesión, porque ellos esperaban una condena unánime y firme contra el Ecuador, pero que nadie diga nada de por qué el gobierno actual de México ha abusado, evidentemente lo ha hecho, de el asilo, ¿no es cierto?, que es una institución jurídica de derecho internacional humanitario para proteger a personas que son perseguidas, no para lograr la impunidad, y México no quería que se mencione eso, eso se mencionó, entonces de alguna manera también hay una amonestación contra México y se abre la puerta para que la comunidad internacional debata, discuta, actualice las normas sobre el asilo también. Entonces eso a México no claro. le gusta, pero En para el esa Ecuador es parte, una cosa lo buena. que México aducía es la autodeterminación que tienen ellos de poder seleccionar a quién le dan y a quién no le dan asilo. Es decir, este es mi gobierno, yo decido a quién le doy y a quién no le doy. Ahora, evidentemente, hay unos parámetros y hay unas condiciones que deben cumplirse para que eso pase dentro de los convenios internacionales, como el de Caracas. Ahora, sí, hay por el un lado, hay por el otro, pero finalmente, a la conclusión de la historia, digo, ¿se pudo haber hecho algo antes? ¿Se pudo haber obrado mejor? ¿Se pudo haber eh, llegado a otro tipo de instancias para poder solventar este primer impas de, de un otorgamiento de asilo que Ecuador aduce no estaba siendo correcto, no estaba siendo adecuado a Por no llegar a supuesto, invadir la embajada, digo yo? por supuesto que dentro del ámbito del derecho internacional, lo aclaro, dentro del ámbito del derecho internacional, porque invadir la embajada con la policía es irse en contra del derecho internacional. Y ese es el precedente internacional, ¿no es cierto? El caso Assange, ¿no es cierto? Los británicos no invadieron la embajada del Ecuador para sacar a Assange a la fuerza. Lo Es, hicieron, entraron a la embajada con autorización del gobierno del Ecuador
cuando el gobierno así lo hizo, pero durante 7 años no había la autorización. Entonces, la policía británica acordonaba la embajada del Ecuador y no permitía la salida de Assange. Lo mismo en el caso de Carlos Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto? Este famoso político peruano que se asiló durante 6 años en la embajada de Colombia en Lima, En ¿cierto? Lima, claro, que Ese es el estuvo, precedente. claro, estuvo 7 años viviendo ahí. Lo de Julian Assange, que también lo analizamos, es decir, y con el respeto, pero con la proporción también de las naciones. Es decir, nosotros frente a Reino Unido y frente a la persecución de la justicia también norteamericana, en el caso Assange, nunca pasaron la puerta. Y esa sí era una puerta, porque es un departamento, es una es una edificación es un departamento chico en Londres donde realmente hay una puerta. Entonces, no hay todos estos cerramientos y todas estas condiciones. am, y en fin, y lo que tú dices, bueno, vamos a dejarlo, son hechos y tendrán que ser juzgados por los organismos regulares. Ahora, la otra cosa que tú tocabas, y quiero entrar un poco más en aquello, la posibilidad también de ser demandados por el aprendido en función de la manera irregular en la cual fue extraído de un terreno diplomático. Esa posibilidad también existe. Esa es una posibilidad real, por supuesto. El tema del Más aún, digo asilo, con las imágenes que salieron ahora, que mostraron de las cámaras de seguridad al interior de la embajada, donde lo sacan entre cuatro y exactamente. también, claro, dices, wow, o sea, no fue así, señor, por favor, tenga la bondad, acompáñenos. Fue un poco diferente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que nadie se imaginaba que algo así iba a pasar, ¿no? Que el gobierno del Ecuador, y en este caso más que el gobierno, es una decisión personal del presidente. Así sabemos. Él dio la orden, ¿no es cierto? Sus subalternos la cumplieron. Nadie se imaginó que Noboa iba a tomar una decisión tan arriesgada, por decirlo de alguna manera. Claro que acarrea una demanda internacional, un castigo internacional para el Ecuador, que hasta aquí ha sido laxo. No sé si México esperaba algo más y no sé qué pase en Naciones Unidas. No creo que el Ecuador sea expulsado de las Naciones Unidas, sinceramente no va a suceder eso. Probablemente va a haber una amonestación verbal contra el Ecuador, una sentencia en contra del Ecuador por haber roto el convenio de Viena, pero no va a ir mucho más. Eventualmente México puede exigir una reparación económica. Ecuador ha dicho que no se va a disculpar públicamente en este momento. Veamos qué pasa, ¿no es cierto? Hay que ir viendo cómo se desarrolla el tema y encantado podemos conversar en las semanas siguientes viendo qué es lo que va pasando. Pero por supuesto, el tema aquí de fondo es el derecho de asilo y quién concede y por qué concede. Y no hay ninguna limitación en el derecho internacional para la concesión del derecho de asilo. Es decir, a pesar de que se recomienda y las normas dicen que no se debe conceder asilo a una persona que es un delincuente que está sentenciado, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre la presunción. La presunción, claro, en el caso de él, tiene sentencia ejecutoriada. Lo que se aduce del otro lado es que sí, es una sentencia ejecutoriada producto de un proceso viciado, que eso ya es materia de otra reunión. Pero es lo que se aduce, digo, es lo que está en la mesa. El país que concede el asilo no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones a la comunidad internacional por cuáles son sus razones para conceder el asilo. ¿No es cierto? México no tiene por qué justificar ante la comunidad internacional formalmente por Ujú. qué concedió el asilo. El Ecuador tampoco, por qué le concedió el asilo a Julian Assange. Es una potestad de un gobierno Mm. conceder un asilo. Evidentemente es así. Más allá de si la persona es culpable o inocente, claro, ahora afortunadamente está sobre el tapete de discusión el tema, ¿no es cierto? Y Ahora yo te quiero limitémonos un preguntar, poquito el derecho de asilo. Pero hoy por hoy, por supuesto, si una persona es concedida el asilo, se le mm, concedió el asilo, ya tiene, digamos, un derecho a que se respete su integridad y sin embargo, de alguna manera, el Ecuador violentó esa concesión del derecho de asilo al aprenderlo de todas maneras. Entonces yo creo que sí hay un caso penal internacional en el cual Glass podría demandar al Ecuador y obtener eventualmente un resarcimiento económico por esa violación, entre mm. comillas, de sus derechos. Ahora, un poco para ir concluyendo el tema, Sebastián, yo te quiero preguntar, porque he conversado, como te digo, con varios, sobre todo juristas del tema. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti el que hay ciertos criterios que dicen, bueno, estamos en el siglo XXI, ha llegado el momento de
actualizar la normativa, ha llegado el momento de modernizar las leyes, ha llegado el momento de modernizar los tratados, los países han cambiado, las cosas han cambiado y nos seguimos rigiendo por cosas que obedecían una realidad que hoy ya no corresponde al tiempo presente. Ya. ¿Qué opinión me merece? Pues estoy totalmente de acuerdo con aquello. Hay que actualizar las normas de derecho internacional. Hay que actualizar convenciones que tienen 60, 70 años de antigüedad. Hay que repensarlas, ¿no es cierto? Yo, personalmente, en el tema de la inviolabilidad de las embajadas, yo como internacionalista, profesor de Derecho Internacional y de Política Exterior, yo creo que no hay nada que discutir allí. La inviolabilidad de las embajadas tiene que mantenerse así tal cual. Esa es una regla de derecho internacional de toda la vida. Desde que se inventó el derecho internacional formalmente en el siglo XVI, las embajadas son territorio inviolable. Se hace la ficción legal de que la soberanía y la jurisdicción, a pesar de que esté en el territorio de otro país, es del país titular de la misión diplomática. Hay que actualizar, eso sí, para qué se puede y no se puede usar ese Ah, territorio. ¿No es cierto? El territorio de la embajada no puede ser utilizado para asilar a delincuentes. Eso sí se debe actualizar. mm, Sí se debe discutir las razones por las cuales se concede asilo. No debe ser tan abierta el derecho de un país a conceder asilo a una persona. Tiene que haber ciertos parámetros. No se debe conceder asilo a una persona si es que es un delincuente probado. ¿No es cierto? Obviamente se concede asilo en el caso de esos delitos que son subjetivos, pues, traición a la patria, alinearse con el enemigo, ese tipo de delitos mm, políticos que se prestan para interpretaciones, son más subjetivos y tienen que ver con aspectos ideológicos, son una cosa, ¿no es cierto? Ahí sí podemos hablar de persecución política. Cuando está demostrada la coima, el soborno, el blanqueo de dinero, el recibir dinero del narcotráfico, esos son otro tipo de delitos comunes. Entonces, para eso sí debería haber una reforma y debería haber reglas más estrictas sobre la concesión del derecho de asilo, pero tampoco se les puede imponer a los estados una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Los estados bien conceden el asilo, pero sí vale la pena discutir. El derecho internacional, evidentemente, como todo derecho, tiene que ser actualizado, tiene que ser actualizado, tiene que ser revisado. En eso estoy totalmente de acuerdo en que se abre una puerta, esos tratados, esos acuerdos internacionales. No sé si se lo haga, pero el tema es el doble discurso, ¿no es cierto? mm. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos y contra qué estamos luchando? Porque también a nivel internacional estamos, hablamos a favor de los derechos humanos, del derecho de asilo, el derecho humanitario, etcétera, pero también estamos hablando de la lucha en contra de la corrupción, de la narcopolítica, del blanqueo de dinero, del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces, es un despropósito. Es menos importante la lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de dinero, contra el crimen organizado, que el derecho de asilo, o es igual de importante. Porque a nivel internacional también en las Naciones Unidas hay resoluciones, hay convenciones, hay un marco jurídico para la lucha en contra del crimen organizado, y sin embargo México concede asilo a criminales. Podríamos argumentar eso, no solo México, sino muchos otros países, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la lucha contra la corrupción se nos va al suelo, porque hay países que conceden asilo a criminales, entonces eso tiene que ser revisado también, porque también es importante luchar en contra de la corrupción, también es importante luchar en contra del crimen organizado, no es un tema ideológico, no es que hay delincuentes, no es que los de derecha sí son delincuentes Y los de cuando izquierda blanquean no, o dinero y viceversa, los de claro. izquierda no son delincuentes cuando blanquean dinero, es una cosa que no debe tener color político. El que comete el delito es un delincuente en el momento en que es sentenciado como tal. Entonces, esa persona, obviamente respetando sus garantías procesales, sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, tiene que también resarcirle a la sociedad el daño ocasionado, tiene que resarcirle pecuniariamente, económicamente, y tiene también que cumplir con lo que dice la ley y la Constitución. Y si eso dice prisión, tiene que ir a la prisión por el tiempo prescrito y de acuerdo con las normas, con todo el respeto a sus garantías. Esa es la situación del señor Glass. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo y la claridad de los criterios en este tema del cual todavía hay mucha tela por cortar dentro del concierto internacional y de lo que va a ocurrir en los próximos días. Pero muchísimas gracias porque ha estado muy claro, Sebastián Donoso, tus criterios. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Roberto. Estoy a la orden para seguir analizando el tema conforme se va desenvolviendo la madeja. Siempre a la orden aquí desde mi
desde mi cátedra en la UDLA, encantado de asistir, pues, cuando lo requieras, cuando FM Mundo y nuestros radioescuchas lo pidan, con algunos criterios simple y llanamente para fortalecer las posibilidades de diálogo, de reflexión, de una reflexión sobre estos temas que son absolutamente trascendentes en la política nacional e internacional del Ecuador. Sin duda. Muchísimas gracias. Hoy estuvo con nosotros aquí en El Mundo en 7 días Sebastián Donoso, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Nosotros continuamos con más.